Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hemos sido llamados al santo monte de Sión. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos da la oportunidad de recibir su perdón, pero la muerte de Cristo tiene propósitos eternos y el Señor quiere que seamos su morada santa. Salmo 15, 1 y 2. ¿Quién habitará en tu tabernáculo, Jehová? ¿Quién morará en tu monte santo? Y hay 11 características que este salmo revela. Ya vimos las 4 características del Salmo 24, versos 3 y 4. Ahora queremos ver las 11 características del Salmo 15, pero estamos solamente en la 2. 1, el que anda en integridad. Y 2, el que hace justicia. Hacer justicia tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios. Hacer justicia tiene que ver con ser obediente a la palabra de Dios. Pero sabes que el maligno va a tratar de apartarte de la obediencia a los mandamientos, queriéndote llevar por otro camino como el legalismo y la religiosidad, poniendo mandamientos que no hay que guardar, guiándonos a hacer las cosas de una manera equivocada. Por eso tú debes entender que si bien es cierto hacer la voluntad de Dios, cumplir con sus mandamientos está de acuerdo a su deseo, su corazón, lo lograremos hacer por su poder y no por nuestra virtud. Entonces es importante no tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Es importante comprender que Él hará su obra en nosotros. Aleluya. Nuestra parte es humillarnos delante de Él, conocerlo, amarlo, vivir para agradarlo, vivir para complacerlo, orar, tener una vida de alabanza y adoración, y Él nos irá llevando de gloria en gloria. Así que debemos tener cuidado, no te condenes cuando no puedas guardar un mandamiento, porque lo que necesitas es pedirle al Señor su ayuda y gracia para poder hacerlo. Los mandamientos de Dios no son gravosos, no han sido puestos como cargas para el hombre, han sido puestos para su bendición. Por eso aquel que guarda los mandamientos de Dios, la bendición lo alcanza. Por favor, Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. No busques la bendición te alcanzará. Cuando alguien es obediente, no hay manera de evitar por su obediencia a la palabra de Dios que la bendición le alcance. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, eso sería bueno subrayarlo. Yo quiero decirte que en la voz de Dios está el poder para obedecer. Bueno es que anotes lo que Dios te habla, porque la fe viene por oír a Dios hablarte la misma cosa varias veces. Y si tú anotas lo que Dios te dice, podrás repasarlo y hablarte Dios nuevamente. Un cristiano debe ser un estudioso de la Biblia. Debe ser alguien que estudia, que repasa, porque es una oveja y las ovejas rumian. Y es hasta la tercera vez que la oveja rumia lo que comió, que asimila el alimento completamente. Así que es necesario estar repasando, estar leyendo. Si oyeres cuidadosamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Por qué queremos oír a Dios? No es para saber cuál es su opinión. Bueno, Señor, yo quiero oírte para ver qué piensas tú. No, así no se escucha la voz de Dios. La voz de Dios se escucha para obedecer. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra
¿Cuántos mandamientos? Todos. ¿Cuántos mandamientos debes guardar? Todos. Alguien me hizo un comentario y realmente me hizo reír. Me dijo, pastor, ¿cuántos son los mandamientos a guardar? Y yo me quedé dudando por la cantidad de mandamientos, no, y buscando una respuesta. Y él me dice, 50. Yo le digo, ¿50? Sí, o sea, no hay cuenta, me dijo. Los mandamientos a guardar son mucho más que 10. Porque veremos que aunque los 10 mandamientos son la base del cristianismo, cada uno debe de ser guiado por el Espíritu Santo de manera personal. Claro, hay que guardar los 10 mandamientos, pero no será en tus fuerzas, será con la ayuda de la gracia de Dios. Aleluya. Así que debes oír para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Yo quiero decirte que has venido a prepararte para ser un maestro de justicia. Dios no solo quiere salvarte, sino que Él quiere perdonarte, transformarte y convertirte en un maestro de justicia para que tú lleves a otros a Cristo. Esa es la primera parte del Evangelio, predicar el Evangelio o la gran comisión. Pero la segunda parte es enseñar que guarden ¿cuántos mandamientos? Todos, no son una parte, sino todos. Hay mandamientos para el espíritu, hay mandamientos para el alma y hay mandamientos para el cuerpo. Y tú debes ser diligente delante del Señor para encontrar esos mandamientos. Y debes tener cuidado porque los religiosos te van a decir qué hacer. Y es ahí donde tú debes de tener mucho cuidado. Tú no debes permitir que otra persona te diga qué mandamiento guardar. Porque es el Espíritu Santo quien te lo va a decir. Si fueran 1000 mandamientos, vas a tener muchos queriendo ser tus consejeros. Y te van a decir, no, lo que tú tienes que hacer es esto. Lo que tú tienes que hacer es esto. Pero gracias a Dios que el que nos guía a toda verdad es el Espíritu Santo. Amén. Así que no te dejes guiar. Yo sé que hay que dejar todo pecado. Yo sé que hay que obedecer todo mandamiento. Pero el enemigo sabe que si queremos obedecer lo que alguien nos dijo, nos espera la frustración, porque no lograremos obedecer. Solo podemos obedecer el mandamiento que Dios nos hable. Ahora bien, no pienses, a mí Dios no me ha hablado este mandamiento, porque hay mandamientos que no te va a hablar, porque ya los escribió. No esperes a que Dios te hable los 10 mandamientos. Ahí sí debes de tener un poco de cuidado en eso. Voy a explicar un poco acerca de eso. Hay mandamientos personales que Dios te va a dar, pero los mandamientos que están escritos, hermanos, esa es nuestra responsabilidad. Amén. Juan capítulo 12, versículo 48. 12:48 de Juan. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra, y ahí es logos, que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que todo lo que Jesús habló y se escribió ya, hermano, será material de juicio. Por eso debes leer la Biblia. Dios no te tiene que decir, ora, eso ya lo dijo. Dios no tiene que decirte, perdona, si eso ya Dios lo dijo. Amén. Así que eso es bien importante, tener ese equilibrio. Y no digas tú, no, a mí no me ha hablado. No, que no has leído la Biblia, eso es otra cosa. Pero nadie dejará de ser culpable solo porque no leyó la Biblia. Tú quebrantas la ley y te dice el policía, se pasó el límite de velocidad. No lo sabía, sí, pero se lo pasó. La ignorancia no nos exime de ser culpables. Dios no tendrá al culpable por inocente, aunque sea ignorante. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Así que no estudiar la Biblia, no leer la Biblia, es meternos en problemas, porque Dios nos va a juzgar según lo que está escrito.
Él nos va a juzgar según los evangelios. Hay que leer los evangelios. Hay que leer la Biblia. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Qué testimonio de Pablo. Así que vamos a ser juzgados según el evangelio de Pablo. Vale la pena estudiar las cartas de Pablo, porque vamos a ser juzgados. Así que hagamos diferencia de dos mandamientos: los que están escritos en la Biblia y los que no están escritos en la Biblia, y el Espíritu Santo te va a hablar. Ahora bien, ¿quién te dará la gracia para obedecerlos? Dios. Aquello que no está escrito en la Biblia, deja que el Espíritu Santo te dirija. Si no está escrito a qué horas debes orar, es el Señor quien te debe de guiar. Si no está escrito a qué horas debes alabarle, es el Señor quien te debe de guiar. Así que debes de tener mucho cuidado en eso, para no frustrarte, porque el maligno va a querer empujarte para que hagas algo que está escrito de una manera incorrecta. Amén. Ahora bien, entonces estamos hablando que las bendiciones vienen a aquellos que obedecen. Dice entonces, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. 28:1. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La obediencia hará que Dios te exalte. Una vida de obediencia hará que Dios te exalte. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Las bendiciones te alcanzarán si oyeres. Porque si oyes la voz de Jehová, Él te va a dar el poder para obedecer. Aleluya. La bendición del nuevo pacto, mi amado hermano, es que es el Señor con su habilidad y su poder quien nos ayudará a obedecer. Anota Ezequiel, por favor, capítulo 36. Y mira lo que la palabra de Dios dice en el versículo del 25 al 27. Aquí hay todo un proceso. Limpiarte de ídolos, de inmundicia, darte corazón nuevo, espíritu nuevo. Pero quiero enfocarme en el 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que debes entender que cuando Dios te revele sus mandamientos, tú debes entender que es Él quien te va a ayudar a guardarlos. Aleluya, bendito el Señor. Él es el que nos va a dar el poder para obedecer. Quisiera pedirte que de una manera personal hagas un estudio de la vida de Abraham, porque cuando Dios hace el pacto, el padre con el hijo, prometen a Abraham darle a su descendencia la tierra de Canaán. Y eso significa que las promesas de la conquista de nuestra herencia ya no dependían de Abraham, sino de Dios. Eso tiene un símbolo para nosotros. Por ser simiente de Abraham, somos herederos de la promesa. Significa entonces que alcanzar espiritualmente la herencia del monte de Sión no depende de ti y de mí, sino del Padre y del Hijo. Eso es una bendición. Solo debes de creerle y permitir que Él haga esa obra en ti. Y si tú llegas a entender eso, el Señor nos va a llevar de gloria en gloria hasta verle a Él en Sión. Él es el que nos va a enseñar a obedecer. Él es el que nos va a transformar. Así que debes de tener cuidado de no ser religioso,
querer ser visto por los demás, querer ser legalista, sentirte mejor que los demás, sino simplemente dejarte guiar por el Todopoderoso. Como estamos estudiando hacer justicia, como la segunda característica del Salmo 15, y la justicia tiene que ver con mandamientos, por eso empezamos a estudiar los 10 mandamientos. Y ya estudiamos los primeros 3. El primer mandamiento era: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo era: no te harás imagen ni ninguna semejanza que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. El tercer mandamiento era: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tu llamado es a dejar todo amor. Voy a repetirlo. Tu llamado es a dejar todo amor, para que tu amor, tu primer lugar, sea Jesucristo. Esa es la única manera de triunfar. No puede ser el trabajo, no puede ser tu familia, no puede ser tus padres, no puede ser tu esposa, no puede ser tu esposo. Nada debe de ocupar el lugar que le pertenece a Jesucristo. Así que, si alguien te dijera: decide entre Dios y yo, que te vaya bien, ¿verdad? Como alguien dijo en buen salvadoreño: salud pues. Dios debe ser el primer lugar. Él debe ser el número 1. Claro, a Dios, ¿quién le gana, verdad? Él me dijo un día: ¿qué lugar ocupo en tu vida? Y yo, emocionado, le dije: el primero. Y él me dijo: yo no solo quiero el primero, me dijo, también quiero el último. Porque él dice: yo soy el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. Y cuando el Señor me dijo: y el último, Señor, ahí sí, explícame por favor. Y el Señor me guió para que lo primero que yo hiciera al levantarme era buscar su rostro, darle a Él el primer lugar. Pero no solo al levantarme, también al acostarme. Que el último lugar, lo último en hacer en el día, sea para Él. Aleluya. Así que ya está lista ese postre. Solo falta quizás la cereza. ¿Ya terminaste el trabajo? ¿Ya lo terminaste? No está terminado si no le das gloria a Dios, si no le das gracias, si no lo cierras. Señor, hicimos esto gracias a ti. Bendito su santo nombre. Amén. Así que pídele a Dios que Él sea tu alfa y tu omega, tu principio y fin de cada día, el primero y el último de tu agenda. Entonces, en el primero el llamado es amarle a Él por sobre todas las cosas. En el segundo es no adorar cosas. No adores cosas. La gente es muy tendenciosa por la caída a adorar lo terreno, a adorar papeles. Abrir la Biblia en el Salmo 91 no protege a nadie. Es vivir como el Salmo 91 dice que hay protección. ¿Sí? El hombre es muy tendencioso a adorar lo material. La adoración es en espíritu y en verdad. Así que mira estos 4 mandamientos. De los 10, los primeros 4 son para Dios. Y debemos pedir gracia para amarle con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Estos primeros mandamientos no se pueden guardar si no le amamos con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Así que es el desafío. El tercero, santificar su nombre, no tomarlo en vano, tiene que ver con, como hemos hablado, santificar su nombre en las naciones, mostrar el carácter de Dios por medio de nuestras acciones, que se mire Dios en nosotros. Y ahora nos toca
el cuarto mandamiento. Creo que este cuarto mandamiento es muy especial porque hay pocos mandamientos que Dios los bendijo. Tú puedes buscar mandamientos donde Dios los haya bendecido y vas a encontrar muy pocos. Pero este mandamiento, el Señor lo bendijo. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Hoy en día, aunque estamos en el nuevo pacto, mis amados, los 10 mandamientos siguen vigentes. La diferencia es que en el cuarto mandamiento, en la gracia, no está escrito que deba de guardarse el día sábado o séptimo día como el día de reposo. Sigue vigente la manera de guardarse, pero no sigue vigente el día. En la gracia no está escrito en el Nuevo Testamento cuál es el día que tú debes de guardar. Debes de tener un día, pero no está escrito cuál día. Sin embargo, la vigencia de los 10 mandamientos se puede ver en 2 de Corintios 3:3. Si quieres, anótalo. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea, Dios quiere escribir estos mandamientos en el corazón, para que los obedezcas con gozo y por amor. Y esa es una bendición y el desafío que tú y yo tenemos, que la palabra que está escrito en papel pase al corazón. Amén. Ese es el desafío, que lo que Dios escribió en el papel de la Biblia pase al corazón por el poder de su gracia. Ahora leamos el cuarto mandamiento, Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 4 cosas importantes aparecen en este verso. Por cierto, ¿saben ustedes en qué día pecó Adán? Adán fue hecho en el 6º día. Amén. Y no alcanzó el reposo de Dios por haber pecado. Porque él vivió los 900 y algo. Así que no logró reposar el séptimo día sin pecado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque va a haber una tendencia de no darle a Dios el día. Claro, un día para Dios son 1000 años, ¿verdad? Y él fue hecho en el 6º día. Pero un día para Dios es 1000 años. Pero en el 6º día, si hablamos, hermanos, en días de 1000 años, y Adán vivió 900 y algo de años, no vivió un día para Dios, ¿verdad? Lo vivió parcialmente. Sin embargo, queremos tener mucho cuidado para no quebrantar los mandamientos que Dios nos haya dado. Pero tristemente, el hombre pecó.
Sin embargo, consideremos estos 4 aspectos. El primer aspecto que quiero considerar del día de reposo es que no es un reposo para el hombre. Este es el primer aspecto. Acuérdate del día de reposo. En el verso 10, ¿será que el objetivo del día de reposo es comprar una hamaca y quedarnos descansando? Bueno, es que es el día de reposo. Miren, cuando uno comienza a leer la palabra, uno así cree, ¿verdad? No, es que Dios me ha dejado para que yo descanse. 6 días ya trabajé, así que yo me voy a levantar, ¿verdad? Y me voy a quedar dormido todo el tiempo que pueda. La primera lección que hay que aprender, verso 10, el 7º día es reposo. ¿Para quién? Para Jehová. Así que es un descanso ¿para quién? Ese descanso lo debes utilizar para Jehová, no es para ti. Claro, tú tienes la bendición que en el día de reposo para Dios, Dios pide que no hagas obra alguna. Amén. Es real. Dios quiere que el día de reposo no te dediques a tus labores, que no trabajes, que no vendas. Recuerda, esto debe de hacerse por gracia. Aleluya. Y mira, hermano, es tan tremendo que dice el verso, ¿verdad? No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. O sea, estás hablando que si tú tienes negocio, no puedes hacerlos trabajar. Fíjense que hay una empresa en Estados Unidos que les da vacación, es ley, les da vacación el día domingo para que vayan a la iglesia. ¡Qué bendición! Y así está constituida esta empresa. Así que, mis amados hermanos, el día de reposo no debemos ni trabajar nosotros, ni hacer que otros trabajen. El sábado fue llevado a grandes extremos, a tal grado que los fariseos, si alguien se caía, no lo querían levantar para no hacer fuerza. Y llegaron a poner una cantidad de mandamientos que no estaban escritos en la ley. ¿Saben ustedes que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo no está escrito en la Biblia como mandamiento de Dios? Eso es de los fariseos. El Señor les dice, ¿oíste que fue dicho? Dios no dijo que aborreciéramos al enemigo. Él viene a decir que hay que amar al enemigo, ¿no es cierto? Así que los fariseos llevaron a un extremo. El punto central del sábado o del día de reposo es que no te dediques a trabajar, tú ni nadie de tus empleados. Y tú dices, pastor, pero ¿y qué voy a hacer? ¿Voy a perder el trabajo? ¿Será? ¿No voy a comer? ¿Será? Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de eso. El reposo es para Dios. Y Dios lo bendijo. Hay una bendición especial para el sábado. Hay una bendición especial para el día de reposo. Si tú aprendes a guardar el día de reposo, hay una bendición para ti. Ya la vamos a ver cuál es. Y Dios lo santificó, lo apartó. El día de reposo debe de ser un día diferente para ti. En la gracia puede ser lunes, martes, miércoles, jueves. Claro, la iglesia primitiva se reunió el primer día de la semana y no siguieron la costumbre judía de guardar el sábado. La iglesia primitiva, hermanos, se reunió el primer día de la semana y ellos adoptaron el congregarse el primer día de la semana. Y hoy en día, la mayoría de congregaciones es el día donde la mayoría de personas se reúne. Tú debes de pedirle a Dios que te ayude a dedicarle un día. Si fuera el domingo sería maravilloso porque así estamos juntos todos. Pero es una batalla que debes de luchar, es una batalla que debes de pelear. Pero debes entender que es por la gracia de Dios que se puede ganar. Amén. Pero mientras no puedas estar el domingo y darle el día de reposo el domingo al Señor,
Dale un día al Señor. Y vamos a ver cómo se guarda ese día. Isaías capítulo 58, por favor, versos del 13 al 14. Y aquí está la clave para guardar el día de reposo. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni haciendo tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Quiero que anotes las 3 bendiciones de la observancia del día de reposo. Deleitarte en Dios, subir sobre las alturas de la tierra. Eso significa estar por encima de cualquier problema y dificultad de este mundo. Dios te lleva arriba de cualquier dificultad de esta tierra. Y tercero, te daré de comer la herencia. Es disfrutar la herencia de Dios para tu vida. ¿Sabes que Dios mandó a Israel a cautiverio por no guardar los días de reposo? Una persona que no quiera guardar el día de reposo, Dios lo va a mandar a cautiverio. Y vas a tener muchas ataduras. Así que es mejor guardar el día de reposo. Es un día para deleitarse en él. Aleluya. Ahora quiero mostrarte algo acerca del día de reposo. 3 aspectos importantes. Dice que el día de reposo debe de ser tu delicia, debe de ser santo y debe de ser glorioso. Son 3 cosas para ese día. Deleítate en él. Pide al Señor que en ese día sea un tiempo donde te deleites en él. 2, que sea santo. Apártalo de otros días. Que no sea como los demás. Quiero contarles una experiencia acerca de mi vida, acerca del día de reposo. Muy pocas cosas, hermanos, hago que sean materiales, muy pocas cosas. La mayoría, todas tienen que ver con espirituales. De hecho, la única actividad prácticamente material que realizaba, que era de carácter secular, era jugar tenis. Pero se volvió espiritual porque mientras juego tenis escucho la palabra de Dios. Así que hubo un tiempo donde jugaba tenis todos los días, a un domingo, porque yo utilizaba el tenis para oír la palabra de Dios. Cuando vino un amado maestro, uno de nuestros padres espirituales, y me preguntó qué tal estaba con el tenis, y yo le contesté que jugaba los 7 días a la semana. Y él me dijo, ¿los 7? Y yo dije, sí, los 7. Pero vi en su mirada algo que no andaba bien en mí. Así que buscando el rostro del Señor, encontré que el sábado, y eso lo predican y se enseña, pero quiero compartirlo, porque ahí se me hizo rema. El sábado había que santificarlo, así que me entro en una conversación con el Señor. Señor, el día de reposo es para hacer tu voluntad, ¿verdad? Y para deleitarnos en ti, ¿verdad? Y yo juego tenis y lo uso para oír tu palabra. Así que yo siento que
que no es problema porque yo me estoy edificando. Entonces el Señor solo me hizo una pregunta. ¿Por qué juegas tenis? ¿Es para ti o para mí? ¿Y realmente para quién juego? Pues para mí, yo soy el que estoy jugando, ¿cierto? Entonces me hizo sentir en mi corazón que el sábado o el día de reposo no era para hacer lo que yo quería, sino lo que Él quería. No es como yo me quiero edificar, es como Él quiere que me edifique. No es como yo quiero deleitarme, es como Él quiere que yo me deleite. Entonces dije, no, ese día tiene que ser diferente y dejé de practicar el tenis los días domingos para reposarlo y entregarlo por completo al Señor. Con esto, leamos Isaías 58. Mira cómo dice, versículo 13. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad, no uses ese día para lavar la ropa. No uses ese día para ir al mercado. Bueno, como no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Aprovechemos el día. No se lo quites. ¿Te imaginas que le digas a tu empleada, bueno, ya que tiene un día libre, ¿verdad? En ese día libre me va a hacer mandados. ¿No es justo? El día libre es para Dios. ¿Sabes que Dios quiere atención concentrada? El día de reposo es para darle atención concentrada a Dios, con la ayuda de su gracia, 24 horas. Aleluya. Así que es un día no para hacer tu voluntad, no es el día para lavar, no es el día para hacer mandados. ¿Y qué vamos a hacer? No te preocupes, el Espíritu Santo te va a guiar. Aleluya. El Espíritu Santo te va a guiar, Él te va a decir. Pero dice, no hacer tu voluntad. Versículo 13. No andando en tus propios caminos. No es un día para hacer lo que yo estoy acostumbrado. Ni buscando tu voluntad, ni hablando, ¿qué cosa? Tus palabras. Es un día donde ni siquiera debería estar yo hablando lo mío. Mira, te voy a contar, ¿verdad? Mis cosas. No, en ese día es de exaltar, glorificar, bendecir el nombre del Señor. Aleluya. ¿Sabes? El hombre no ha cambiado. El hombre no quiere depender de Dios. Y piensa que si no trabaja, no va a comer. Hermano, yo entiendo que el que no trabaja nada, bueno, es que no coma. Pero el hombre es tendencioso a quebrantar los mandamientos de Dios. Y el día de reposo es el día donde el Señor quiere que aprendamos a depender de Él. Y quiero poner el ejemplo con lo que pasó en el maná, en el desierto. Capítulo 16 de Éxodo, por favor. Mira qué fue lo que pasó en el desierto. Dios les mandó maná y llovió maná del cielo. En el verso 14 era una cosa menuda, redonda, como una escarcha sobre la tierra. En el 15 Moisés les dijo, es el pan que Dios le da para comer. En el 16, cada uno tenía que recoger un gomer por cabeza. Esa era la porción para cada uno. Así que en el versículo 19, quiero que notes esto, se les dice, no dejes para mañana nada. El maná debería de recogerse diariamente. Las personas deberían aprender a depender que Dios les enviaría la provisión cada mañana, cada día. Y les dice, no dejen nada para mañana. ¿Y qué pasó en el versículo 20? Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día.
¿Y qué dice? Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Esa es la tendencia del hombre. La tendencia del hombre es querer hacer las cosas a su manera. No, hombre, no vaya a ser y mañana, y si en eso que Dios no se levanta. Y si se le olvida a Dios, no, hombre, mejor hombre prevenido vale por dos. Así que mejor guardemos maná. ¿Y qué pasó? Crió gusanos. Aprende a depender de la palabra de Dios. Hermano, es un desafío. En nuestros comienzos llegamos a una iglesia sabática y cualquiera sabe que el que estudia en la universidad debe de esforzarse si se quiere graduar y salir bien. Y teníamos el desafío. Habían momentos donde profesores querían que llegáramos a clases y nosotros habíamos dispuesto nuestro corazón guardar el sábado. Y vimos nosotros la mano poderosa de Dios. Nunca accedimos, nunca decidimos hacer cosas que no fueran de Dios en ese tiempo, el sábado, y siempre Dios nos bendijo. Ahí fue donde el Señor me entrenó para la vida en el Espíritu. Cuando nosotros leímos en Isaías que no había que hablar nuestras propias palabras, desde hace mucho tiempo, ese fue el primer día donde nosotros nos consagramos para nunca más ver televisión en día sábado. Fue algo que Dios puso en nuestros corazones. Ni siquiera hablábamos de nuestras cosas. No hablábamos nuestras palabras. Yo no me imaginé que Dios me iba a preparar para la vida en el Espíritu. Y por eso que para nosotros guardar el sábado era tan lindo. Nosotros mirábamos en la iglesia donde nosotros nos congregábamos que para muchos el sábado era carga. Pero nosotros mirábamos que no lo guardaban. Unos a jugar fútbol se iban. Otros que se creían maduros miraban televisión y decían que ellos no estaban bajo la ley. Yo me doy cuenta que lo que faltaba era consagración en sus vidas. Pero por la gracia de Dios, cuando aprendimos a no estar leyendo libros, ni el diario leíamos, era solo platicar de las cosas de Dios. Nos quedábamos todo el día con los muchachos, fíjense el sábado, todo el día mirábamos qué hacer, planeábamos, estudiábamos, adorábamos, alabábamos. Y yo aprendí a deleitarme tanto en ese día. Cuando encontré a Jesucristo, porque en ese momento todavía yo no lo había encontrado, fue maravilloso, porque el Señor me invitó a vivir en el Espíritu, como que si viviera todos los días en un eterno sábado. Y a mí me gustó tanto poner solo mis pensamientos en Él y dejar de hablar cosas incorrectas y dejar de andar viendo cosas incorrectas, que su deleite, su presencia me atrajo. Pero muchas personas tienen la tendencia a no hacer las cosas a la manera de Dios. Yo te invito, no trates de buscarle 3 pies al gato. No huyas del día de reposo, mejor declárate culpable y pídele que te perdone y te restaure y que te ayude a encontrar la delicia en Él. Si no aprendes a deleitarte el día que Él ha puesto para que tú y Él estén juntos, va a ser muy difícil para ti que te vayas entregando completamente al Señor. Porque el que no es fiel en lo poco, difícilmente va a ser fiel en lo mucho. Así que el día de reposo es un día para aprender a gozarnos en Él, a leer la Biblia, a Él orar, estudiar y cuántas cosas que Dios te va a dar. Pero al igual, ¿verdad?, que los israelitas, ellos decían, no, yo voy a hacerlo de esta manera. En el caso del maná, ¿verdad?, Dios les dijo, dependan de mí. Pero ellos lo guardaron y crió gusanos.
cambiaron lo que Dios estaba diciéndoles. Dice el versículo 21 que lo recogían cada mañana, pero cuando el sol calentaba se derretía. Y miran qué pasaba en el sexto día. En el sexto día recogieron la doble porción. Y en el verso 23 les dice Moisés: cocinen todo hoy, mañana no van a cocinar, van a guardar el maná. Pero ¿qué pasaba cuando se guardaba el maná? Se podría, pero les dijo Moisés: en el sexto día guarden el maná. ¿Y saben qué pasó? Ese día no se pudrió. Aleluya. Obedece a Dios y no te vas a podrir. No le cambies a Dios las reglas. Aprende a obedecer al Señor. Así que Dios dijo: en el sexto día van a recoger doble. Y así fue. Hermano, Dios va a dar provisión para que puedas guardar el día de reposo. Aleluya. Tú pídele al Señor: dame la gracia, Señor. Claro, lo ideal, yo te recomendaría que le pidas al Señor guardar el domingo como día de reposo. No porque la Biblia lo diga, sino porque es el día que en nuestros tiempos es más conveniente para la mayoría de todos nosotros. Es el día que como iglesia nos juntamos. Para que no lo guardes solito. Así cuesta más, hermano. Solito cuesta más. Pero si no hay otra alternativa, bueno, pon tu día de reposo. Pero si puedes, lucha para que te den el domingo. Romanos capítulo 14, por favor. Había un problema en esta iglesia y unos decían que había que comer carne y otros legumbres. Habían unos que querían guardar el sábado y otros que ya no lo querían guardar. Entonces Pablo tiene que escribir esto. Después de esto voy a dar un tiempo de preguntas si hubiesen. Romanos 14, del 1 al 8. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Algunos decían: no hay que comer carne, es pecado. Así que solo legumbres. Ellos eran débiles en la fe. Realmente se puede comer de todo. Pero Pablo dice: el que no come, verso 3, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y anota el 5 y el 6, porque este es el apoyo que demuestra que ya no se tiene que guardar el sábado como el séptimo día. Tu fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. Hermano, de hecho, nosotros guardábamos el día de reposo, el sábado, hace mucho tiempo. Cuando nosotros iniciamos en nuestra caminata, llegamos a una iglesia sabática, ahí Dios nos llevó. Y nosotros guardábamos el sábado como el día de reposo. Pero un día el Señor nos visitó. Y Él me hizo una pregunta. Dime un verso, me dijo, en el Nuevo Testamento que diga que hay que guardar el sábado como séptimo día, como el día de reposo. Y no lo encontré. Hermano, ¿puedes encontrar un verso en la Biblia que diga que hay que orar? Muchos. ¿Que hay que perdonar? Muchos. ¿Que hay que adorar? ¿Que hay que alabar? Ten cuidado con tu fe. Ten cuidado con tu fe. Porque no debas hacer cosas que la Biblia no diga. Y si el Espíritu Santo te dice algo, todo lo que te diga tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios y no quebrantarla. Así que nos dimos cuenta que el sábado no era el día que Dios había establecido para la iglesia gentil. Los judíos siguen guardándolo, pero nosotros no somos judíos. Aunque la iglesia se le llama Israel espiritual,
no estamos bajo la ley, hoy estamos bajo la gracia. Y en la gracia hay diferente tipo de adoración. Ahora es en espíritu y en verdad. Es diferente. Hay personas que están cayendo en atadura porque quieren volver a la ley y quieren guardar las fiestas judías y quieren guardar el Shabbat como lo guardaban y haciendo todo lo que se hace como los judíos lo hacen. Y están cayendo en atadura porque la ley no es un pacto que puede dar libertad del pecado. Sí hay que guardar el día de reposo, pero no existe el mandamiento que sea el sábado. Romanos, capítulo, estamos en el 14, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y aquí viene el nuevo pacto. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, morimos para el Señor. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. En el nuevo pacto Dios no está diciendo el sábado, pero sí está diciendo vive para mí. Voy a repetirlo. En el nuevo pacto no es lo más importante el sábado, ni los mandamientos. En el nuevo pacto lo más importante es Jesucristo. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sin embargo, vivir para Cristo, tú puedes aprender a hacerlo guardando el día de reposo. Que tus pensamientos estén en Él, que tus palabras estén en Él. Yo te pregunto, solo es una pregunta, ¿qué será más maravilloso? ¿Mirar 1 hora diaria Discovery Channel para aprender cómo son los cocodrilos y los lagartos? ¿Estudiar a los cocodrilos y los lagartos y las ballenas? ¿Qué será mejor 1 hora diaria viendo las montañas lindas de esta tierra a 1 hora diaria buscando el rostro de Dios, conociendo su palabra? ¿Qué será mejor? El asunto en la gracia no es a Dios darle un solo día, no. El asunto en la gracia es vivir para Cristo y morir para Cristo. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro, ¿cómo vamos a aprender a vivir para Cristo? Bueno, aprendamos a dedicarle su día. Hermanos, yo no sé si ustedes pasaron estas cosas, pero cuando Jesús dijo, ¿no habéis podido velar por mí 1 hora? Yo decía, no, yo voy a orar 1 hora voy a orar. Y me propuse orar y empecé a orar con todo mi corazón. Y cuando yo creí que ya había orado la hora, no habían pasado quizás ni 15 minutos. Y me di cuenta que yo no tenía la habilidad para orar tanto tiempo. Pasar tiempo con el Señor requiere de ejercicio, requiere de gracia, requiere de metodología. Pero cuando aprendes a estar con Él, se te pasan las horas, los días, los meses. Nada es más maravilloso que vivir en el Espíritu, pensando en Dios. Alguien me gustó esta expresión. ¿Sabes qué, pastor? Me dijo, yo hago 2 cosas. O estoy hablando con Dios o estoy hablando de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Eso me gustó. Debemos aprender a vivir para el Señor. Aprende a desarrollar comunión con Dios. Aprende a dedicarle a Dios. Mira, yo no sé cómo vas a hacerlo, pero ora delante del Todopoderoso. Señor, enséñame a guardar tu día, de tal manera que en ese día te apartes de este mundo. Si es tu costumbre leer otras cosas que no son de Dios, hacer cosas que no son de Dios, pídele a Dios santificar ese día y apartarte para orar, para estudiar, para adorar.
y cuando logres darle un día al Señor, empieza con otros días para darle más tiempo a Dios. Quiero que se lleven este pensamiento. ¿Cuánto creen ustedes que debería de ser lo mínimo de tiempo que deberíamos de estar con Dios si tomamos en cuenta que la jornada de trabajo son 8 horas? Si trabajamos 8 horas, ¿cuánto crees tú que Dios pide para estar con Él? Vamos a hacer una pequeña aplicación acá. Mira, de todo el dinero que ganas, ¿qué porcentaje es el de Dios? Es el 10, ¿de acuerdo? Así que apliquemos esa verdad al trabajo. Así que si tenemos 8 horas diarias, estamos hablando de 8 por 60. ¿Sería cuánto? 480 minutos. Saquémosle el 10%. Lo mínimo que deberíamos de darle a Dios cada día para pasar en comunión con Él debería de ser 48 minutos. El diezmo del trabajo. Porque se supone que a veces dormimos 8 horas, ¿verdad? Te desafío. Como Él dijo, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Dejemos la hora, redondeemos. Te desafío a que le des a Dios el día de reposo y cada día le des el diezmo de tu tiempo, por lo menos 1 hora para estar con el Señor. Aprende a vivir para Cristo. Aleluya. Pídele a Dios. Hermano, la gente se angustia. ¿Por qué? Porque tiene su mente en los asesinatos, en las cosas que están pasando. No dejan de pensar en las cosas de este mundo. Están viendo las noticias y están todos angustiados. ¿Sabes qué dice Isaías 26:3? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vivir pensando en Dios, vivir alabándole, vivir adorándole, es un camino de gozo, de deleite y de confianza. ¿Cuántos no han pasado por la experiencia de tener que pagar deudas? Todos los que estamos aquí. A veces no ha habido para pagar la luz, no ha habido para pagar la casa, no ha habido para pagar el colegio. ¿Y quién de nosotros angustiándose puede hacer que las deudas se paguen? ¿Saben en qué termina uno? Confiando en Dios. Señor, algo a mí me bendijo mucho. Cuando yo entendí que Cristo me había comprado, porque Él nos compró, porque comprados sois por precio, dice la Biblia. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando yo entendí que Jesús me compró, yo entendí que Él me compró con todas mis deudas. ¿No es cierto? Con todos mis problemas. Si lograras entender que tu parte debe de ser vivir para Él, y Él te ayudará a salir adelante de todas tus dificultades. Hermano, uno no puede pagar. Hay cosas que uno no logra hacer. Es imposible. Es imposible. Pero si tú confías en Él y aprendes a caminar en la luz que Él te va dando, Él te va a bendecir. Dedícale el día de reposo al Señor y Él te va a levantar sobre las alturas. Teníamos un profesor de matemática que nos dijo, hay parcial el sábado. Y lo hizo bien dirigido. Y nosotros nos miramos con mi esposa, ya estamos casados, y llegamos al profesor y le dijimos, perdón profesor, nosotros no podemos venir. Guardamos el sábado, ese día no podemos venir.
Y él dijo, lo siento. Así que decidimos perder una nota. ¿Qué es perder una nota? Comparamos. ¿Qué queremos? ¿Salir bien o alabar a Dios? Estar oyendo su palabra. Si perdemos esa nota, nos va a bajar. Llevábamos buena nota, llevábamos 10 en los meses anteriores. Así que si perdemos esa nota, nos va a bajar los puntajes. Pero ¿qué queremos? Exaltar a Dios. Pasar todo el día glorificándole. Y menospreciamos el salir mal. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que nos duplicaron la nota. Y nosotros, mira, nos duplicaron la nota. Claro, pudo no ser así, ¿cierto? Pero hermanos, aprendimos a honrar a Dios. Honra a Dios, porque Él honra a los que le honran. Esfuérzate por agradarlo a Él, por complacerlo, y verás que ese es el camino de la vida. Hermano, no es pecado buscar el éxito, hermano. Dios quiere que seamos exitosos y prósperos, solo no te equivoques en la manera. No es en tu trabajo, no es esforzándote, no es quebrantando los mandamientos, no, es agradándole a Él, amándole a Él, buscándole a Él. Dale tu día al Señor. Aprende a estar concentrado en Él. Muchos hoy en día se arrodillan y ni siquiera pueden orar porque están pensando en los frijoles. Yo no sé si tú pasaste por eso, pero yo estaba a veces tan cansado o me arrodillaba ya para acostarme y le decía, Señor, gracias por estos alimentos. Yo, alimentos. ¿Cuáles alimentos? Uno tiene que aprender a disciplinar su mente y estar pensando en Dios. Hermano, cuando uno ya le quiere dar a Dios el día, ya uno busca cantos para aprender. Y uno, no, yo desde este día voy a poner, nosotros hacíamos nuestro calendario, nuestro qué hacer para estar saturados todo el día. Y hasta en el almuerzo ya teníamos que íbamos a almorzar, churritos con gaseosa. Si uno no se muere es por la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Se imaginan ese el almuerzo? Churrito con gaseosa. Ay, el Señor nos perdone, pero estamos vivos. Busca al Señor. Encuentra el deleite en el día de reposo. Y ese deleite, una vez lo encuentras, lo vas a pasar a la vida de comunión cada día. Te aprendes a encontrarte con Él en el día de reposo y aprenderás a encontrarte con Él cada día. Aleluya. Bendito Jesús. Si tienen alguna pregunta, mándenmela a mi WhatsApp personal porque no nos va a dar tiempo el día de hoy. Y con mucho gusto se las voy a responder. Vamos a orar. Padre, Señor, queremos vivir tu día de reposo, queremos guardarlo. Danos la gracia para hacerlo. Oramos por nuestros hermanos que tienen que trabajar el domingo. Señor, prospérales, pero que llegue el día donde puedan dedicarte todo el domingo para estar en tus atrios. Pero aquellos que todavía por causa del trabajo, Señor, no tienen la bendición de estar con nosotros el domingo, dirígelos para que en su día libre te lo dediquen como reposo para ti, para glorificarte, para amarte, para separarlo, para estudiar, para prepararse. Señor, necesitamos ser maestros de justicia, necesitamos prepararnos como padres, como esposos, como hijos. Danos la revelación de cómo pasar ocupados el día de reposo y no pensar en dormir ni en descansar. Claro, al buscar tu rostro, gracias a ti no vamos a estar trabajando. Así que de alguna manera vamos a descansar materialmente, pero que nuestra visión sea complacerte y agradarte. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos.